Amén, leemos la palabra del Señor. Apocalipsis 2, 8 al 11. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. ¿Pueden prender por favor la luz? Bien, mis amados hermanos, como hemos venido ya viendo, es el segundo mensaje de hoy, uno de las 2 de las 7 cartas a la iglesia de Asia Menor. Como vimos en su introducción, en lo cual estamos viendo lo que es el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, en un trasfondo bíblico, histórico. Y hoy seguimos nuestra ruta, lo que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y como tema lo hemos puesto: Apocalipsis, la revelación y obra. Apocalipsis, la revelación, obra y vida de Jesucristo, ayer, hoy y para siempre. Jesús envía un mensaje a la iglesia de Esmirna, uno de las 7 iglesias de Asia Menor, primeramente elogiando su fidelidad en medio del sufrimiento, exhortándole a permanecer firme ante la persecución, prometiendo la corona de la vida a los que son vencedores. Y como hemos dicho, para poder entender un poco lo que es Apocalipsis, tenemos que ver desde su contexto histórico, cultural, político, religioso y teológico. Y hoy vamos a ver un poco lo que es su contexto histórico, cultural, social, político, religioso, y después hacer unas aplicaciones. El significado de Esmirna significa mirra, una hierba amarga que era usada para embalsamar a los muertos. Pero muchos dicen que también simboliza con el sufrimiento. Y la mirra dice que tira un aroma muy fragante. Y eso ayudaba para cuando una persona muerta, usted sabe que después una persona que muere después de 2 días, 3 días, ya empieza a dar mal olor. Y eso lo usaban para no sentir el mal olor, sino que sentir una fragancia diferente. Esmirna actual, como nosotros vimos en el pequeño video, se llama Esmir, una ciudad de Turquía. Era una ciudad próspera del Imperio Romano, también conocida por su lealtad a Roma. Fue una de las primeras ciudades en construir un templo al dios de Roma y al emperador Tiberio en el tiempo de Apocalipsis, en el siglo 26 después de Cristo. El culto imperial era obligatorio y negarse a adorar al emperador se consideraba traición
y enfrentar la misma muerte. Su cultura social. La sociedad de Esmirna estaba profundamente influenciada por el comercio, la cultura griega, la religión romana, también por los que se creían judíos. Pero en ese entorno, también en esa cultura religiosa, los cristianos eran marginados, considerados ateos, por no adorar a los dioses del imperio de Roma. Y muchos en ese entonces, por no adorar a los dioses de Roma, o adorar al César, perdían sus bienes, trabajo, y eran excluidos de la vida social por no adorar al emperador, por no negar su fe a Jesús. En lo político, el poder imperial exigía lealtad absoluta. Y los que no estaban dispuestos a ser leales al emperador, sufrían persecución. La persecución a los cristianos no siempre era sistemática, pero en ciudades como Esmirna, donde el culto al emperador era central, la presión era intensa. Los judíos locales que gozaban de ciertos privilegios legales, a menudo, denunciaban a los cristianos ante las autoridades y los acusaban como rebeldes. En su contexto religioso, el contexto religioso de la antigua Esmirna, en el siglo I se caracterizaba por un intenso centro de culto imperial a Roma, como adoración a las deidades, a dioses paganos como Zeus, Cibeles, a Dionisio. Y esta ciudad fue una de las primeras en construir un templo a Roma en el año 195 y en el año 26 a Tiberio, haciendo obligatorio adorar al César, lo que generó una fuerte persecución contra los cristianos que se negaban a hacerlo. Puntos claves sobre el contexto religioso de Esmirna: culto imperial. La lealtad extrema al emperador romano hacía que la negatividad cristiana a decir César es el Señor los convertía en amigos del Estado. Mire. Pero los que se negaban a decir César era el Señor se consideraban enemigos. Y eso fue lo que procuró una intensa persecución a los cristianos. La idolatría pagana Esmirna era conocida por el culto a Zeus, Cibeles, y celebraban rituales, adoración cada año, donde hacían como un censo. Y ahí en ese censo usted tenía que declarar que César era el Señor. También existía la comunidad judía, una numerosa comunidad judía en la ciudad, en lo cual eran enemigos de los cristianos. Y es por eso que el libro del Apocalipsis los menciona a ellos como sinagogas de Satanás, debido a su hostilidad hacia los cristianos. Pobreza y mártires. La iglesia de Esmirna vivía en gran pobreza, marginación por su fe. En ese contexto figura como Policarpio de Esmirna, discípulo de Juan, se convirtió en el destacado mártir de la iglesia primitiva. Dice que Policarpio fue el primer mártir de la iglesia primitiva en una de las cartas que Jesús dirige a las iglesias de Asia Menor. Policarpio fue ejecutado a los 86 años en el año 155 después de Cristo, tras negarse a maldecir a Cristo y convirtiéndose uno de los relatos de los
de martirio más célebres de la cristiandad primitiva. Ahora, perspectivas bíblicas. En Apocalipsis 2, 8, 11, Esmirna es una de las iglesias que no recibe corrección, solo ánimo a la fidelidad y perseverancia ante la persecución. La ciudad se destacó por ser un bastión de cultura griega y la admiración romana, lo que le creaba una atmósfera hostil para la fe cristiana. Ahora su contexto teológico. El mensaje de Jesús a Esmirna resalta la fidelidad en medio del sufrimiento. Cristo se presenta como el primero y último, el que venció la muerte ofreciendo esperanza a los creyentes perseguidos. La teología del sufrimiento redentor y la victoria sobre la muerte es central en este contexto teológico. Esmirna, mencionada en Apocalipsis 2, 8 al 11, se define por ser una de las iglesias junto a Filadelfia que no recibe reproche de Jesucristo. Su identidad teológica gira en torno al sufrimiento redentor y la fidelidad absoluta frente a la muerte. El que venció la muerte, Cristo Jesús. Jesús se presenta ante Esmirna como el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Este título tiene un propósito teológico específico para ellos. Identificación con el sufrimiento. Al presentarse como alguien que murió, Jesús valida el dolor de los creyentes. Esperanza de resurrección. Al recordarles que Él vive, les asegura que el martirio no es el final. Pero también se identifica porque la ciudad de Esmirna usaban un eslogan que decía resurrección, porque dice que Esmirna, dice que estuvo como perdida como 3 siglos, pero dice que por un impulso, por un sueño del emperador, dice que fue construida por Napoleón. Ahora, paradoja de las riquezas y pobreza. Esmirna era una ciudad próspera, opulente, apodada la corona de Asia. Mire. Sin embargo, los cristianos ahí vivían en una indigencia material, probablemente debido a la exclusión de gremios comerciales por negarse a adorar al emperador. La perspectiva divina, Jesús le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Esto establece una teología donde el valor espiritual prevalece sobre el estatus económico terrenal. Conflicto con las sinagogas de Satanás. El contexto menciona la calumnia de aquellos que se decían ser judíos, pero no lo eran. Jesús les llama una sinagoga de Satanás. Teológicamente esto refleja la tensión entre el cristianismo primitivo y la comunidad judía local, que en ese contexto histórico a menudo colaboraban con las autoridades romanas para denunciarlos a los cristianos. La promesa al vencedor. La exhortación central es ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona no es corona de un rey, sino que la corona del vencedor es otorgada a los juegos que se llevaban a cabo, y los que salían vencedores eran recompensados, premiados con una corona. Pero esa corona no es como la corona de los reyes, sino que era una corona hecha de palmas, de laureles, que a los 8 días pues ya se estaba secando. La segunda muerte, se les promete inmunidad contra la segunda muerte, el juicio eterno, reforzando que el daño físico temporal no afecta su destino eterno. Y en ese contexto, viendo un poquito lo que es su contexto histórico, cultural, político, religioso y teológico, ahora vamos a ver lo que es la exégesis del capítulo 2, versículo 8 al 11. El pasaje, hermanos, cambia el consuelo
una advertencia de promesa. No hay reproche a esta iglesia, a diferencia de las otras cartas de Apocalipsis. Lo que indica su fidelidad, el lenguaje simbólico, corona de vida, segunda muerte, refleja la esperanza escatológica del cristiano primitivo. Ahora sí leemos el versículo 8, dice: escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esmirna, la ciudad que volvió a vivir, usaba un eslogan que decía resurrección. Y en ese contexto, mire, Jesús ahora se está identificando, presentando. Ustedes dicen que estuvieron muertos, han resucitado, pero yo soy el que estuvo muerto y vivo por los siglos de los siglos. Jesús se identifica como el eterno, el primero y el postrero, victorioso sobre la muerte. Esto da autoridad y consuela a una comunidad amenazada por la muerte, que en Él hay esperanza. Cristo comparte su victoria con los creyentes. Su resurrección garantizaba la vida eterna. Se presenta como el soberano, como el Dios todopoderoso. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagogas de Satanás. La tribulación en la Biblia deriva del griego tlipsis, significa angustia, aflicción, opresión, peso, sufrimiento intenso provocado por presiones externas. Se refiere tanto a las pruebas diarias que enfrentan los creyentes. Yo conozco tu tribulación, aflicción, opresión. En el contexto histórico dice que cuando castigaban a los malhechores o a los que no adoraban a César, dice que eran castigados, los ponían boca arriba y les ponían piedras pesadas y piedra sobre piedra hasta que iban sintiendo el peso, hasta que ellos ya no podían respirar y así morían. Era una opresión tan fuerte, un peso tan fuerte que no se podía soportar. En ese contexto Dios les está diciendo: yo conozco tus obras y tu tribulación. Los cristianos sufrían enfermedades, persecución, dificultades en el mundo, pero con la promesa de Dios que dice: yo conozco todo lo que estás pasando. Y eso es una promesa que nos da a nosotros esperanzas de que no estamos solos. Que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo y Él tiene el control de nuestras vidas. Los cristianos de Esmirna sufrían persecución económica y social. Y en el contexto, cuando Él dice: yo conozco tus obras y tu pobreza, esto puede ser literal: pérdida de bienes por su fe espiritual, humildad. Ellos, al no ser parte del sistema y de no adorar a César, eran excluidos de todas sus posiciones. Pero Dios les dice que aunque eran pobres materialmente, pero eran ricos para con Dios. Ahora, ¿por qué ellos eran pobres? Recuerden el contexto cultural, social, político, religioso que hemos visto. Todo cristiano que no adoraba al César era excluido de la sociedad y aún eran excluidos de sus trabajos.
Por ejemplo, habían sindicatos. Cuando ellos iban a ser contratados, ellos tenían que ofrecer adoración a los ídolos, a los dioses. Donde eran contratados empresas, les obligaban a adorar a los otros dioses. Y ellos, como sabían y conocían quién era el verdadero Dios, a quién debería ser adorado, ellos tenían que negarse. Y cuando ellos decían no, entonces eran excluidos y no los contrataban. Y así sucesivamente, dice que eran excluidos de sus casas, de sus hogares. Y estaban verdaderamente en una extrema pobreza, en una extrema necesidad. Y cuando se habla aquí pobreza, se está refiriendo a una persona que es mendiga, que está pidiendo limosna. Así se consideraban ellos. Tanto era la presión que ellos pasaron una extrema necesidad por su fe, por no adorar al emperador, por no adorar a César y por mantener su fe viva en el Señor Jesucristo. Imagínese, por ejemplo, usted que va a firmar un contrato millonario, pero le van a decir, pero vas a hacer esto, vamos a desviar tanto de dinero y se va a hacer esto. Y si no lo haces, pues no hay negocio. Y si no haces esto, pues estás despedido. Y si no haces esto, pues estás despedido. ¿Qué haría usted en ese contexto? Pero pastor, usted sabe que yo tengo necesidad. Pastor, usted sabe que yo tengo mi familia. Y si verdaderamente no hago esto, voy a perder mi trabajo. ¿Qué haríamos nosotros? Eso era el extremo de la iglesia de Esmirna, de los cristianos de Esmirna. Mire. Eran excluidos, hermanos, de todas sus posiciones. Pero más sin embargo que Dios conoce la situación, Él les dice, yo conozco, tú dices que eres pobre, pero eres rico. Pero también hay una palabra que dice, tú eres rico. Ricos espiritualmente por su fe y fidelidad a Dios. Mira, eran ricos en su fe, por su fidelidad a Dios. Dice que nosotros hemos sido enriquecidos con todas bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire. Ustedes se consideran pobres, pero no son pobres, son ricos. Y mire, déjame decirle, las riquezas espirituales no se pueden comparar con las riquezas materiales. Porque usted sabe que todo lo que es material se acaba, se termina, se queda. ¿Qué se lleva uno cuando uno se muere? Nada. Mira cuántos millonarios se han muerto y que han llevado nada. Pero más sin embargo, si verdaderamente tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y eso es las grandes riquezas que realmente Él nos ofrece. Y entonces en ese contexto Dios les dice, ustedes dicen que son pobres, pero no son pobres, sino que son ricos. Porque tienen a Cristo Jesús, tienen al dador de la vida, tienen a aquel que es dueño del oro y de la plata, tienen a aquel que es todopoderoso para que ustedes puedan vivir. Y también dice, la blasfemia. Leemos lo que dice el texto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son.
Cuando habla la blasfemia significa hablar mal en contra de alguien. Miren los judíos que aparentaban ser judíos. ¿Qué decían de los cristianos? Que ellos practicaban el canibalismo. ¿Y qué es el canibalismo? Es, hermanos, las personas que comen carne humana. Y cuando ellos se reunían y cuando participaban de la cena del Señor, ellos decían que estaban comiendo el cuerpo de Cristo, bebiendo la sangre de Cristo. Y entonces venían los judíos, los hablaban mal de ellos, les decían, ellos son canibalismo, que se están comiendo unos a los otros. Y les decían, ellos son homosexuales, porque se aman entre ellos, hombres con hombres. Cuando Dios había demandado a practicar el amor entre hermanos. Ellos le decían que ellos estaban abandonando a sus familias. Y un montón de cosas que decían ellos en contra de los cristianos, y por eso, y la blasfemia, que estaban hablando mal. Y dice, llamados ser judíos, hablaban mal de los cristianos cuando se les, mire, hablaban muchas cosas. Pero ¿qué sigue diciendo? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ellos aparentaban ser judíos, pero no lo eran, porque muchos se habían adoptado al judaísmo. Muchos. Como hoy en día, mire, que se creen que son judíos y mira, empiezan esto a hacer muchas cosas, pero no lo son. Entonces dice, si no lo son sinagogas de Satanás, la expresión simbólica para referirse a grupos judíos se oponían al cristianismo y colaboraban con las autoridades romanas. No era una condena al judaísmo en general, sino a la hostilidad específica de este grupo. Por ejemplo, muchos dicen que los que eran judíos o sinagogas de Satanás, el doctor Miguel Núñez, él dice que eran mismos los cristianos de adentro. Pero si nosotros vamos un poquito más al trasfondo histórico y bíblico, eran grupos que existían en la comunidad judía que habían adoptado el judaísmo. Y Jesús conocía bien a ellos que no eran. Por ejemplo, si nosotros vemos en Juan 4:48, ¿qué le dice Jesús a los judíos? Si conocieran a Dios, hicieran las obras de mi Padre. Y él dice, no tenemos otro Padre que como Abraham. Y él dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero Jesús le dice en Juan 8:44, dice, ustedes son sus padres, el diablo, porque me queréis matar. Entonces ahí Jesús está confrontando a los líderes religiosos judíos que buscaban matar a Jesús. Y cuando vemos la palabra Satanás, proviene del griego Satán, que literalmente significa adversario, enemigo, opositor. A diferencia de un nombre propio, originalmente se utilizaba como un título o descripción de una función. El origen etimológico hebreo, la raíz significa ponerse en contra o actuar como adversario. En el griego y en la Biblia Septuaginta se traduce como diabolos, que significa calumniador o acusador. Y en ese contexto se está refiriendo que ellos venían y acusaban y estaban calumniando a los cristianos. Mira, ellos no obedecen. Dice que se entremetían ahí y iban a ver, ¿qué tú crees esto? Y ellos decían no, y iban y los acusaban con el emperador, con ahí, mire, y entonces ellos eran arrestados y condenados por su fe.
Entonces lo que estaba haciendo esta comunidad, estaban haciendo adversarios, estaban haciendo enemigos de los cristianos, eran opositores de la fe cristiana que ellos profesaban. Por eso les llama, se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que sinagogas de Satanás, adversarios, opositores. Que así cuando alguien se está poniendo a lo que usted dice, dígalo Satanás. No es cierto. Diablo. Sé lo que significa adversario, opositor, ir en contra. Por ejemplo, si nosotros vemos en Mateo 16, 23, 24, Jesús se refiere a Pedro y dice, pero él viéndole, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dice eso? Porque el Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Allá te van a matar, por favor no vayas. Y Jesús le dice, quítate de mí porque me eres tropiezo. Porque no tienes la mira en Dios, sino que tienes la mira en las cosas terrenales, en las cosas de la tierra. En ese contexto se está refiriendo lo que dice, se dice ser judíos, sino que son sinagogas de Satanás. El 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, no temas. Es una exhortación a la valentía ante la presión. Déjame decirle, mis amados hermanos, el temor es uno de los enemigos de la persona. Satanás sabe bien cuando una persona se deja llevar por el miedo o por el temor. Y muchos usan el temor como amenaza, como presión. Mira, si no haces esto, te corro. Si no te sujetas, te corro. Si no haces esto, mira, te va a ir mal. Y si no haces esto, mira, ya sabes lo que te espera. Pero Jesús le dice, no teman, sean valientes. Ahora, ¿por qué Dios le dice eso? Porque Dios conoce. Dios conoce. Y sigue diciendo 10 días. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Y muchos aquí, mis amados hermanos, muchos comentaristas, escritores, sugieren principalmente como historiadores eclesiásticos, como Osorio o Agustín de Hipona. Muchos dicen que cuando se refiere a 10 días se está refiriendo a las 10 persecuciones que existieron. Y le voy a dar, hermanos, y por eso le digo, hermanos, nosotros tenemos que leer Apocalipsis en todo su contexto histórico, religioso, político, teológico. Y si no, vamos a cometer muchos errores. Y como les decía en la introducción hace 15 días, depende también con qué lentes vamos a ver el libro. Y depende también su género literario, cómo lo vamos a entender. Pero les voy a dar de lo que muchos dicen a lo que se refiere a 10 días. Por ejemplo, dice que se refiere a las 10 persecuciones. Número 1, Nerón. En el año 64 al año 68, iniciada tras el gran incendio de Roma, la cual se culpó a los cristianos, fue la época del martirio de los apóstoles. Número 2, Dionisiano.
En el año 81 al 96 después de Cristo, caracterizada por las exigencias de adoración al emperador como Señor Dios. Bajo su reinado, el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. 3. Trajano, del 98 al año 117 después de Cristo, estableció una política social. No se debía buscar a los cristianos, pero si eran denunciados y se negaban a retractarse, debían ser ejecutados. Marco Aurelio, en el año 161 al año 180 después de Cristo, a pesar de ser un filósofo histórico, permitió persecución severa y torturas. En este periodo murió Policarpio de Esmirna. 5. Septimio Severo, en el año 193 a 211 después de Cristo, prohibió bajo pena de muerte las nuevas conversaciones al cristianismo y al judaísmo, intentando frenar el crecimiento de la iglesia. 6. Maximinio de Tracio, año 235-238 después de Cristo, dirigió un ataque especialmente contra los líderes y cleros de la iglesia, creyendo que sin pastores el rebaño se dispersaría. 7. Decio, en el año 249 a 251 después de Cristo, la primera persecución verdaderamente universal exigió que todos los ciudadanos realizaran sacrificio a los dioses romanos y obtuvieran un certificado para demostrarlo. 8. Valeriano, en el año 253 a 260 después de Cristo, prohibió las asambleas cristianas y ordenó la ejecución inmediata de obispos, presbíteros y diáconos de las iglesias. 9. Aurelio, en el año 270 y 275 después de Cristo, aunque su edicto de persecución no llegó a aplicarse plenamente en todo el imperio debido a su pronta muerte, mantuvo la hostilidad oficial contra la fe cristiana. 10. Diocleciano, año 303 a 313, conocido como la gran persecución fue la más sangrienta y sistemática, ordenó la destrucción de iglesias, la quema de escrituras, la provisión de derechos civiles a los cristianos. Mire. Entonces, en ese ciclo finalizó formalmente con el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, prolongado por Constantino. Liciano le otorgó la libertad religiosa en todo el imperio. Y muchos dicen, hermano, que a eso se refiere por 10 días. Pero déjame decirle, hermanos, cuando se refiere a 10 días, hermano, que es un poco de tiempo, que no es un tiempo determinado. Pero si hablamos de persecuciones, todo el tiempo ha habido persecuciones. Por ejemplo, hoy en día, mire, en los países asiáticos, mire, cuántas iglesias cristianas no están siendo quemados, están siendo asesinados. Por ejemplo, allá en México nos vimos hace como 2 años atrás, mira este grupo de creyentes que fueron excluidos de sus tierras por no adoptarse a las reglas del Estado. Y sigue sucediendo y seguirá sucediendo. Pero la importancia, mire lo que Jesús dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros. ¿Quién es el diablo? Son los que se oponían al cristianismo. Es el emperador. Cuando llegaban y decían, mira, estos son cristianos, estos no están adorando a ti, los agarraban y los quemaban y los echaban a las cárceles. Mire. El diablo, como nosotros pensamos, es el diablo con sus cachos y su cola ahí. No. Un diablo de 2 patas, dije, con 2 manos. Digo. Pero miren la promesa. Sé fiel hasta la muerte.
El llamado a la perseverancia incluso ante el martirio. ¿Y qué les dice Jesús? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire, recuerda, hermanos, que cuando muchos salían victoriosos, los que ganaban les daban una corona. Y también, si nosotros vemos en la historia, la ciudad de Esmirna, hay muchos lugares, hermanos, muchas torres con coronas. Y eso era lo que les daba el emperador a ellos, por ser fieles a ellos, cuando decían, si César era el Señor y todo eso, y seguían sus reglas. Dice que el emperador les daba una corona por su fidelidad a ellos. Y por eso, si nosotros vemos ahí en todo lo que es lo histórico, vemos ahí muchas coronas. En ese lugar hay un monte donde están todas las coronas, símbolo de su lealtad y su fidelidad al emperador. Y Jesús le dice, si ustedes son fieles hasta la muerte, yo les daré la corona de la vida. No una corona que pronto se va a secar, no una corona como esto, sino que una corona valiosa, una corona de vida. Entonces la corona de vida, hermanos, es símbolo de victoria eterna, como la corona que se daba a los vencedores en los juegos griegos. Era una corona de laureles que recibían los vencedores. También, como les digo, también Esmirna había recibido coronas por su lealtad y fidelidad al emperador romano. En ese contexto lo dice que si ellos fueran fieles, Él les daría la corona a los vencedores. Y la corona representa, hermanos, la recompensa celestial. Jesús promete no una corona temporal, sino una corona real y verdadera. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, se menciona, hermanos, de 5 coronas que son recompensas celestiales por la fidelidad, perseverancia y servicio de los cristianos al Señor. Y les voy a mencionar rápidamente cuáles son esas 5 coronas que, hermano, menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. Número 1, la corona incorruptible, o al vencedor, para quienes ejercen dominio propio, disciplina espiritual en su carrera cristiana, en 1 Corintios 9:25. Número 2, la corona de regocijo o corona de esperanza para los que evangelizan y ganan almas, siendo motivo de alegría, 1 Tesalonicenses 2:19. 3, la corona de justicia para aquellos que aman la venida del Señor y viven rectamente esperándola. Segunda de Timoteo 4:8. 4, la corona de vida para los que soportan las pruebas, tentaciones y persecuciones. Finalmente, la muerte. Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Mire, hermanos, eso es la promesa que Jesús da a los vencedores. Qué glorioso, hermanos. ¿Vale la pena ser fiel al Señor? ¿Vale la pena servir al Señor? Déjame decirle, hermanos, y este mensaje, hermano, es para nosotros. Y este mensaje es para aquellos que verdaderamente han conocido al Señor. Por eso déjame decirle, el mensaje, hermano, de la prosperidad no tiene cabida, no encaja con el mensaje de Jesucristo. Mire, ve. Hoy en día vemos iglesias llenas, abarrotadas, y mira que brincan y saltan, pero cuando viene una prueba o algo en sus vidas, salen corriendo como una gallina sin pescuezo. Mira. Son los primeros que salten ahí, salen gritando porque el pastor no me saludó, porque el pastor me miró así, porque la hermana me dio, porque la hermana me dijo esto o por esto. Son los primeritos que salen corriendo. Pero el que es verdadero cristiano permanece fiel, no importa las adversidades, no importa las circunstancias, porque sabe a quién está sirviendo, sabe a quién es su Salvador, quién es su Señor. No importando lo que tiene que pasar, permanece fiel, permanece firme. Y déjame decirle, y esos son pocos,
Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora mire, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte final. El que tiene oído, oiga. Es una invitación universal a escuchar el mensaje de Cristo Jesús. Dice, el que venciere, el creyente que persevera en la fe, debe ser la prueba que ellos estaban enfrentando, mire. Era la prueba que ellos estaban enfrentando. Y cuando se refiere a la segunda muerte, refiere a la condenación eterna, Apocalipsis 20, 14. Dice, los fieles no sufrirán esa muerte porque tienen la vida eterna que es en Cristo Jesús. Usted sabe que después de que uno se muere aquí, uno pasa a lo que es la vida eterna. Pero también para los no cristianos, ellos enfrentarán lo que es la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Es el castigo definitivo eterno tras el juicio final, descrito como el lago de fuego y azufre, a diferencia de la muerte física primera de los creyentes. La segunda muerte es la separación total de Cristo Jesús, sin Dios, sin esperanza, y es para aquellos que rechazaron a Cristo, los incrédulos, los impíos y Satanás, Apocalipsis 2:11 y Apocalipsis 20 también en adelante. Mire, ¿cuánto tienen esa esperanza en Cristo Jesús? Entonces, hermanos, Apocalipsis 2:8-11 presenta a Cristo como el eterno vencedor sobre la muerte, animando a la iglesia perseguida de Esmirna a serle fiel hasta el final, a pesar de la pobreza y tribulación, prometiéndoles una corona de vida, seguridad contra la segunda muerte. Esto aplica al creyente de hoy, garantizando consuelo, victoria espiritual y vida eterna. Ahora, hermanos, aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué relevancia tiene 21 siglos atrás? Cristo como soberano, como omnisciente. Jesús, hermanos, en el versículo 8 de Apocalipsis 2:8, Jesús se presenta como el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Esta descripción subraya la divinidad y triunfo sobre la muerte, asegurando a los cristianos que Él comprende el sufrimiento y las persecuciones. Dios conoce nuestra vida. Y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, como dice Romanos 8:35-38. Riquezas en la pobreza. Cristo reconoce la aflicción y pobreza material de los creyentes, pero les recuerda su verdadera riqueza espiritual. La aplicación es que la fe genuina es valorada por Cristo por encima de la prosperidad material. Cristo nos ofrece verdadera riqueza. Por eso les digo, hermanos, y no estamos en contra, pero aquellos que predican prosperidad espiritual, hermano, no encaja aquí. Porque creen que al venir a Cristo usted se le va a acabar sus problemas, usted va a ser rico, usted va a tener carro y todo eso. No encaja aquí. Y con eso no estamos excluyendo que Dios no puede bendecir. Claro que sí, Dios puede bendecir. Victoria sobre la segunda muerte. Cristo promete que el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte, separación eterna de Dios. Esto aplica a la seguridad de la vida eterna para quienes han depositado su fe y perseveran en la fe, que solo es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, es tiempo que nos ponemos a meditar. Ser cristiano no es color de rosa, pero sí hay esperanza, hay consuelo.
Por nuestra fe, hermanos, seremos criticados, seremos aborrecidos. Jesús dijo, bienaventurados sois que cuando por mi causa seréis aborrecidos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes han sufrido burla, han sufrido crítica? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido? Pero déjame decirle, si usted no ha sufrido, prepárese. 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 Pero sobre todo eso hay una promesa, hermanos, que si estamos en Cristo no debemos de temer. Si estamos en Cristo tenemos la seguridad. Si estamos en Cristo tenemos las provisiones. Si estamos en Cristo tenemos garantizado la vida y la vida eterna. Si estamos en Cristo, hermanos, somos guardados, somos protegidos y hay una promesa para el vencedor. Entonces, en conclusión, el mensaje de Esmirna es un llamado a la fidelidad incondicional, sustentado en que Cristo, quien venció la muerte, es soberano sobre las tribulaciones de su iglesia. La aplicación final es vivir con la perspectiva de la eternidad, sabiendo que la corona de la vida supiere cualquier sufrimiento temporal. En medio del sufrimiento, en un contexto de persecución política y religiosa, Jesús ofrece consuelo y esperanza a la iglesia pobre, oprimida, y es en realidad rica ante Dios. La victoria no se mide por éxito terrenal, sino por la perseverancia en la fe en Cristo Jesús, y eso hasta el final. A eso nosotros estamos llamados, hermanos, a vivir en fe y poner nuestra fe solo en Cristo Jesús. Momento de reflexión, hermanos. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a orar. Así como la iglesia de Esmirna sufrió persecución y muchas cosas, nosotros en la vida también podemos pasar. Pero Dios ha prometido. Así como Jesús se presentó a la iglesia de Esmirna, así como Jesús habló a la iglesia de Esmirna, también así nos habla hoy. ¿Cuánto es su fidelidad de usted a Dios? Y podríamos seguir hablando las perspectivas ahora de una iglesia rica y de una iglesia pobre, pero tal vez lo vamos a dejar para otro tema. Pero yo le pregunto ahora a usted, ¿cómo usted mide su fidelidad a Dios? ¿Qué tan fiel usted está siendo a Dios? ¿Cómo usted está enfrentando las pruebas? ¿Cómo usted va a enfrentar las pruebas que vendrán a su vida? No hay ninguna acusación a esta iglesia, mire. Dos iglesias nada más, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que no recibe acusaciones, que no recibe exhortación, que no recibe ningún reproche. El que se pasea en medio de los candeleros, el que conoce nuestra vida. ¿Qué tan fieles hemos sido nosotros al Señor? ¿Cómo le estamos amando? ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿Lo estamos sirviendo por intereses? ¿O verdaderamente? Mire, déjame decirle, hermano, la verdadera adoración no es cantar dos cantos corridos o dos cantos despacios. La verdadera adoración es la fidelidad a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Es una entrega absoluta.
es abrir nuestro corazón y dejar que Él gobierne nuestra vida. ¿Cómo está su vida en esta mañana? ¿Le podrá decir el Señor a usted: yo conozco tus obras? Yo conozco tu tribulación, que no has negado mi nombre. Oremos en esta mañana. Soberano Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Y te pidamos que tú mires nuestra vida, nuestro corazón. Cómo hemos vivido delante de ti. Y te pidamos perdón. Y por algún momento tal vez nos hemos alejado o hemos sido engañados. Tal vez queriendo hacer